Hoy hablamos del peyote, esta planta sagrada de las tribus del pasado, de Mesoamérica y de Sudamérica principalmente, y que hoy, bajo el nombre de Lophophora, nombre científico, o de Jicuri, nombre en las lenguas nativas, es una especie endémica de México, que prácticamente solo la podemos encontrar en regiones desérticas de los estados de Nayarit, Chihuahua, Durango y otros, y prácticamente se considera una planta que se encuentra en muy pocos lugares. ¿Por qué destaca principalmente este pequeño cactus? Pues por sus alcaloides psicoactivos, entre ellos la mescalina, una sustancia responsable de efectos muy potentes alteradores de la conciencia que, si bien los indígenas americanos del pasado, especialmente los chamanes, expertos que sabían manejar todas estas plantas y sus usos eran absolutamente trascendentales, sabían hacer que estas plantas les ayudaran a entrar en contacto con sus dioses o con sus espíritus, de manera que podían sanar las enfermedades de sus pueblos. Hoy día, en cambio, toda esa cultura se ha perdido y todo lo que fuera a usar estas plantas sería verdaderamente hacerlo a ciegas completamente. En la actualidad está extendida, no obstante, como enteógeno en muchas partes del mundo, si bien también en muchos lugares y en muchos países es ilegal. Pues bien, se trata de un pequeño cactus que mide unos 12 centímetros de diámetro por unos 5 centímetros de altura aproximadamente. Es casi esférico, un poquito deprimido en la parte superior y está dividido entre 5 a 13 gajos aproximadamente. Es decir, es una planta prácticamente imperceptible, no es demasiado destacable e incluso sus flores salen solamente cuando la planta ha madurado lo suficiente, que tarda mucho en crecer y en hacerse adulta, y es una flor prácticamente pues muy poco desarrollada y no demasiado bonita. En cuanto al color del cactus, es de un color verde grisáceo tirando al azulado, y en cuanto a las flores, aproximadamente son de un rosa pálido tirando al blanco también. Suelen florecer entre marzo y mayo y tienen, como hemos dicho, un crecimiento extremadamente lento, llegando incluso a tardar más de 30 años en permitir la floración. Bueno, por lo demás, ¿dónde podemos encontrar este cactus? Actualmente los géneros Lophophora son endémicos de México, como hemos dicho antes, y se encuentran principalmente en latitudes que van entre los 100 y los 1500 metros de altitud sobre el nivel del mar. A veces han encontrado incluso a los 1900-2000 metros de altitud, por ejemplo en el desierto de Chihuahua, pero no es lo habitual. Por lo demás, crece debajo de los matorrales del desierto, como protegiéndose del extremado sol y así también de los propios depredadores que quizás pudieran intentar comerla. Y bueno, ¿cuál es la historia de esta popular planta? Se dice que antes de que los europeos llegaran a Mesoamérica, el peyote era utilizado ya desde hace mucho tiempo por las tribus nativas, tales como los mexicas o los huicholes del norte de México, e incluso por los navajos del suroeste de Estados Unidos. Y es que la propia palabra peyote proviene de un origen completamente azteca y se cree que puede significar algo así como estimulación, quizás la estimulación de los sentidos a los que hemos hecho referencia. En cualquier caso, el cactus peyote contiene gran cantidad de alcaloides que de los más importantes uno es la mescalina, un poderoso alucinógeno, teniendo alrededor de un 0,4% en la planta fresca y entre un 3 a un 6% en la planta seca. Además, contiene otros alcaloides como tiramina, analamina o peyotina. Y si bien no se recomienda el uso de ninguna de estas plantas en la actualidad, en un mundo donde estamos llenos de fobias, de miedos, de ansiedades, de falta de trabajo, es decir, de excesivas preocupaciones, y donde la espiritualidad y la trascendencia en muchos casos se ha perdido, y no habría un objetivo de utilizar estas plantas para contactar con los dioses del más allá y conseguir un bien para el pueblo, como podían hacer los chamanes en nombre de toda una sociedad,
Pues no obstante decir que en la antigüedad estas plantas, estos pequeños botones de cactus, generalmente se masticaban o servían en agua elaborando un té de tipo psicotrópico, siendo que la experiencia podía durar hasta 12 horas, algo verdaderamente espectacular y que de hecho hoy día podría tener graves consecuencias y que se dice que siempre se debería de haber hecho o se debería de hacer con supervisión médica, siendo incluso ilegal esta práctica en muchos países. Y por lo demás, pues ya para terminar este vídeo, decir que incluso el cultivo de esta planta es relativamente sencillo y fácil como cualquier otro cactus, siendo así que una vez que obtenemos una pequeña planta de este pequeño cactus que prácticamente está en peligro de extinción y que es muy difícil de encontrar, después le podríamos hacer crecer muy fácilmente, casi sin nada de agua, y muy lentamente alcanzaría a los 30 años su madurez. Pues nada amigos, esperando que os haya gustado este pequeño vídeo del peyote, del famoso cactus utilizado por los pueblos indígenas del pasado, con una trascendencia y espiritualidad que hoy no está al alcance de nosotros, nos despedimos hasta un siguiente vídeo.